Buenas. En este devocional de hoy, que tiene como título Cuidando la presencia de Dios en nuestras vidas, eh, bueno, quisiera empezar con dos personajes, ¿vale? Que me llaman mucho la atención, como por ejemplo eh, Caín y Jonás, por ejemplo, dos personajes que tenían la presencia de Dios. Eh, porque actuaron como actuaron, ¿no? Por ejemplo, Jonás en el capítulo 1, versículo 3, además dos veces dice que huyó de la presencia de Dios, ¿no? Igualmente Caín en Génesis 4:4, cuando hizo lo que hizo, digamos, con su hermano, ¿no? La represalia que tomó contra su hermano y demás. Y, bueno, Dios actúa en consecuencia con él. Él dice que se escondió de la presencia de Dios, ¿no? Eh, es interesante saber que la presencia de Dios es la manifestación de Dios, ¿no? Es cuando sientes, notas a Dios en tu vida, ¿no? Es cuando está Dios contigo, ¿no? Sabiendo que Dios es eterno y que ya con eso conlleva a una promesa de la vida eterna, ¿vale? Pues es interesante saber todo eso, sabiendo que Dios está contigo y que te da la vida eterna, como tú decides huir de esa promesa, de esa vida eterna, o decides esconderte de esa promesa eterna, ¿no? Bueno, en Santiago 1, del 14 al 15, nos da unas pistas bastante interesantes, ¿no? De por qué una persona podría actuar así, ¿no? Aun teniendo la presencia de Dios en su vida, en algún momento podría actuar así, ¿no? En el versículo 14 del capítulo 1 de Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea, que aquí nos está diciendo claramente Santiago que si uno decide huir de la presencia de Dios o decide esconderse de la presencia de Dios, es porque se ha dejado seducir. Y en este caso sabemos por quién, por el demonio, ¿no? Para estar en pecado, porque cuando uno está en pecado, claro, claramente no puede estar con Dios. Entonces, bueno, podrías tomar dos alternativas, ¿no? Como ha pasado con estas dos personas en la Biblia, ¿no? Claro, ¿por qué el demonio quiere seducirte o tentarte, ¿no? Quiere mantenerte en el pecado, ¿no? Juan, en primera de Juan 2:25, primera carta de Juan 2:25, te dice por qué. ¿Para qué? Para mantenerte alejado ¿de qué? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El demonio nos quiere mantener alejados de la vida eterna. Además, nos quiere mantener en el engaño, en la mentira. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del otro mundo. O sea que el demonio quiere mantenerlo alejado porque sabe que en el momento en que nosotros nos arrepintamos y pedamos perdón a Dios en nombre de Jesucristo, Él nos perdona. O sea, no hay pecado alguno que Dios no pueda perdonarnos. Entonces eso es uno de los engaños más grandes que el demonio nos hace creer, que hay algún pecado que no puede
hay algún pecado que no puede perdonarnos, y por eso podríamos actuar como uno de estas dos personas, ¿no? Huir de la presencia de Dios o escondernos de la presencia de Dios, porque creemos que Él no podría perdonarnos, ni jamás nos podremos mantener en esa promesa que es la vida eterna, ¿no? Además, en Gálatas, capítulo 6, del versículo 7 al 10, vale, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo claramente nos habla de este tema, o sea, insistamos en hacer el bien, insistamos en arrepentirnos, en encontrar nuestros fallos, encontrar nuestros pecados, en no mantenernos en nuestros pecados, ¿vale? En mantenernos en la promesa que Dios nos ha dado, en la vida eterna, ¿vale? Hasta que Dios decida que, bueno, ahí llegó nuestro juicio con Él. Entonces, nada, hermanos, este es mi devocional de hoy y, bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Un abrazo.